noches. El día de hoy vamos a hablar de las cardiopatías congénitas. Mi grupo está conformado por Alani Sofía Padilla, Sara Montoya Zuluaga, Sara Laverde Arredondo, Ana Fernanda Galván y mi persona, Steven Puerta. Damos pie entonces a la introducción de nuestro tema que son las cardiopatías. Las cardiopatías congénitas, como el conducto arterial persistente y la estenosis pulmonar, son alteraciones del corazón que se presentan desde el nacimiento y afectan el correcto funcionamiento del sistema cardiovascular. Esas condiciones pueden provocar síntomas como dificultad para respirar, fatiga o retraso en el crecimiento, lo que hace necesario un cuidado especializado del paciente. La atención de enfermería es clave para detectar cambios en el estado del niño, brindar apoyo a la familia y colaborar con el tratamiento médico, con el objetivo de mejorar la calidad de la vida del paciente y prevenir complicaciones. Ahora tenemos la introducción respecto a nuestro primer caso clínico. Nuestro primer caso clínico es del conducto arterial persistente en pediatría. Nuestro caso clínico es Sofía Ramírez, lactante femenina de 2 meses de edad. Fue llevada al servicio de pediatría del Hospital General por su madre, quien manifestó que su bebé se cansa mucho cuando come y respira muy rápido. Desde el inicio de la atención se evidenció un cuadro compatible con dificultad respiratoria, por lo cual se realizó una evaluación integral. Dentro de los antecedentes prenatales se documentó que fue un embarazo controlado, sin exposición a infecciones ni teratógenos. La paciente nació con 30 semanas de edad gestacional, lo que corresponde a una prematurez moderada. Al momento del nacimiento tuvo un peso de 1.200 gramos y obtuvo puntajes de Apgar de 7 al primer minuto y 9 a los 5 minutos, lo cual indicó una adaptación neonatal aceptable. No obstante, requirió hospitalización en la unidad de cuidados intensivos neonatales, debido a la dificultad respiratoria que presentó, siendo necesario el uso de oxígeno por cánula nasal durante 7 días. Durante el examen físico actual, la lactante presenta peso de 2,6 kilogramos, una talla de 50 centímetros, ubicada en un percentil bajo para la edad que tiene en esos momentos, una frecuencia respiratoria de 65 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 165 latidos por minuto, una presión arterial diferencial entre miembros superiores e inferiores y saturación de oxígeno al 95% en ambiente. Se observó también que tiene tos, retracciones subcostales leves, pulsos amplios y saltones, regurgitación yugular y un soplo continuo en el foco pulmonar, con un segundo ruido cardíaco prominente al momento en que uno la ausculta. A nivel abdominal se palpa hepatomegalia leve. Se monitorea de manera continua en todos los signos vitales de esa paciente, donde se incluye una frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura corporal y saturación de oxígeno. También se realiza un control estricto de peso para evaluar la respuesta al tratamiento y ver cómo nos evoluciona respecto al tratamiento que va a tener y la ganancia de peso. Ella va a tener unos estudios complementarios, que en este caso sería, digamos, una radiografía de tórax con cardiomegalia, leve aumento de flujo pulmonar, electrocardiograma con sobrecarga de cavidades izquierdas y un ecocardiograma, un Doppler, que se evidencia pues un conducto anterior persistente, moderado de 2,5 milímetros, con shunt de izquierda a derecha y fracción de eyección conservada sin otras malformaciones cardíacas. Aquí ya iniciamos entonces dando pues como el inicio a la apertura respecto a nuestra paciente. Nuestra paciente es una persona femenina lactante de 2 meses, fue una prematura como lo mencioné hace un momento de 30 semanas, con un bajo peso al nacer, con signos de dificultad respiratoria, tuvo una fatiga al alimentarse y retraso en la ganancia de peso. Es por eso que vamos a hacerle como tal ese seguimiento para poder corroborar si, digamos, de una u otra forma si nos gana el peso, si el peso que nos está ganando si es adecuado o si por el contrario requerimos pues como tal hacer digamos acciones adicionales. La población que sufre esta patología en este caso pues se encuentra obviamente es lactante femenina de 2 meses. Los más comunes son los neonatos prematuros, principal grupo afectado por CAP debido a la inmadurez de los mecanismos fisiológicos de cierre del conducto arterioso. Recién nacidos a término, menos frecuentes, pero también puede verse afectados por condiciones genéticas o infecciosas. Es decir, no porque ella sea prematura significa de que tenga pues esta condición, sino que también hay casos en los cuales así el niño nazca a término puede padecer esta enfermedad. En nuestro entorno tenemos condiciones de salud asociadas, que es la prematurez, presenta bajo peso al nacer, tiene una estancia prolongada en UCI, que es de 7 días, y una enfermedad pulmonar de prematuro y tiene unos factores de riesgo que es edad gestacional mayor a 32 semanas, perdón, menor a 32 semanas, tiene uso de oxígeno o ventilación mecánica, infecciones perinatales, una altitud elevada, hipoxia crónica y sexo femenino ligera mayor incidencia.
Es decir, que lo que ella tiene como factores ahí determinantes, uno de los principales es que ella sea una lactante femenina, lo cual, digamos, da pie para que sea más prominente y más, tenga más incidencia para poder tener esa enfermedad. En nuestro entorno, en cuanto a la salud y en nuestro paradigma, al nacer el conducto arterioso debe cerrarse por aumento del oxígeno y caída de las prostaglandinas. La circulación cambia de fetal a neonatal. Los pulmones se expanden y la sangre se oxigena ahí. En nuestros cuidados de enfermería, la valoración continúa de signos vitales y signos de dificultad respiratoria, control de líquidos y signos de sobrecarga, con un monitoreo de ganancia de peso, como lo estábamos mencionando hace un momento, administración y vigilancia de medicamentos, educación a padres sobre la condición y signos de alarma, coordinación con el equipo multidisciplinario, que sería pediatría, cardiología, nutrición, en caso de requerirlo, con el fin de que todo ese equipo conjunto pueda trabajar de la mano para poder, digamos, ver la evolución de nuestro paciente. En nuestra epidemiología tenemos que en Colombia, según la información preliminar publicada por el DANE, para 2023 las malformaciones congénitas presentaron el 23,8% de las muertes no fetales en menores de un año. La prevalencia de los vivos, digamos, de los niños nacidos vivos, eh, para 2023 fue de 177,2 casos por cada 10.000 nacidos vivos. Respecto al tipo de efectos congénitos, las malformaciones congénitas tienen una prevalencia de 161,5 casos, los defectos metabólicos de 11,0 y los defectos sensoriales de 4,7 casos por cada 10.000 nacidos vivos. Con relación a las malformaciones congénitas, en primer lugar están las malformaciones del sistema circulatorio con una prevalencia de 55,1 casos por cada 10.000 habitantes vivos. En segundo, las malformaciones congénitas del sistema osteomuscular con una prevalencia de 40 casos por 10.000 nacidos vivos. Y en tercero, las malformaciones congénitas del sistema nervioso central con una prevalencia de 19,2 casos por 10.000 nacidos vivos. Frente a los defectos congénitos metabólicos se encuentra en primer lugar el hipotiroidismo congénito con una prevalencia de 4,2 casos por 10.000 nacidos vivos y en relación con los efectos sensoriales más frecuentes son otras, digamos, pérdidas de la audición con una prevalencia de 1,8 casos por 10.000 nacidos vivos. Entonces, ese proceso que vamos a llevar a cabo con nuestra paciente de 2 meses, vamos a verlo, digamos, respecto a la fisiología. Ese proceso de salud de enfermedad, la fisiología de la paciente, pues, digamos, la fisiología normal, al nacer el conducto arterial debe cerrarse por aumento del oxígeno y caída de las prostaglandinas. La circulación también cambia de fetal a neonatal, siendo los pulmones cuando se expanden y la sangre, digamos, se oxigena ahí. La fisiopatología es persistente del conducto arterioso, sangre de la aorta, tiene una alta presión, se desvía la arteria pulmonar, baja presión y tiene un aumento del flujo pulmonar, o sea, es decir, una sobrecarga del volumen en cavidades izquierdas, falla izquierda y congestiva y dificultad respiratoria. Para estas enfermedades, o en este caso, pues digamos, esta enfermedad se tienen complicaciones más frecuentes. También hay muchísimas más y pues digamos que pueden ser como las más comunes, sin embargo no significa que más. Entre ellas y las más comunes es la insuficiencia cardíaca congestiva, un retraso en el crecimiento, como lo mencionábamos respecto al caso clínico. Ella apenas tiene 50 centímetros de talla, lo que la hace que esté primero baja de peso y pues por ende está muy pequeña. Infecciones respiratorias frecuentes, es más, digamos, más sabida y es mucho más fácil que ella pueda ostentar una infección respiratoria, hipertensión pulmonar y riesgo aumentado de endocarditis infecciosa. Bueno, ya seguimos aquí con el modo fisiológico, que lo va a mencionar mi compañera Sara o Ana Fernanda lo va a comentar. Fer, no se te escucha nada. Ah, estaba hablando sin el micrófono. Bueno, en el modo fisiológico tenemos oxígeno y circulación. Vamos a hablar sobre lo que tenemos comprometido. ¿Listo? Entonces el paciente respira espontáneamente sin requerimiento de oxígeno, sin signos de dificultad respiratoria, sin aleteo nasal, sin retracciones torácicas, sin cianosis ni tos. La frecuencia respiratoria es de 62 respiraciones por minuto, con un ritmo regular y una saturación de oxígeno del 95%. El tórax
lo tiene simétrico, a la auscultación pulmonar se evidencia ruidos respiratorios disminuidos en bases, sin presencia de extractores ni sibilancia. No se realiza toma de gases arteriales por la edad y la condición clínica. Los huesos periféricos amplios, saltones, llenado capilar menor de 2 segundos, se ausculta soplo continuo en el foco pulmonar y se observa leve hepatomegalia a la palpación, sin otros signos congestivos. Entonces, este nivel lo tenemos comprometido. En la nutrición, lactante alimentado con leche materna exclusiva. La madre refiere que se fatiga durante las tomas, presentando pausas frecuentes para respirar mientras se alimenta. Gana, gana peso lentamente, el abdomen es blando, depresible sin dolorosa la palpación. Actualmente pesa 2,6 kilogramos. De acuerdo con la edad corregida, se encuentra en un percentil bajo. Y según las curvas de crecimiento de la OMS, en este nivel también lo tenemos comprometido. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la valoración según el modelo de adaptación de Calista-Roy, que el estímulo focal es la presencia del conducto arterial persistente que genera dificultad respiratoria y fatiga al alimentarse. Los estímulos contextuales, que son la prematurez, el bajo peso al nacer, necesidad previa de oxígeno e inmadurez pulmonar. El estímulo residual es posible predisposición genética, estrés parental, condiciones sociales o económicas pues, de la familia como tal. Bueno, el autoconcepto de identidad, el lactante se refleja pues en relación madre-hija y cómo se percibe la madre ante la condición de su bebé. Ansiedad materna pues por la salud de su hija, es normal que esté preocupada, pues es primeriza, entonces está aprendiendo un poco pues como en este mundo. Preocupación por la alimentación y la hospitalización. Función del rol, es el rol principalmente del lactante, es el ser cuidado. Depende totalmente del cuidador, que en este caso sería su madre, para todas sus necesidades y necesidad pues, de apoyo constantemente y participación activa de la madre en la alimentación y con los cuidados. Con respecto a la interdependencia, es la presencia constante pues, de la madre, apoyo emocional limitado por la ansiedad que ella siente y participación activa en la atención y educación brindada por el equipo de salud. Bueno, el tratamiento médico y farmacológico, con respecto al médico, es restricción hídrica, soporte nutricional, cierre del CAP, que es médico, percutáneo, quirúrgico según el CAP. El farmacológico es ibuprofeno por vía intravenosa o indometacina, que inhiben las prostaglandinas, lo que va a favorecer el cierre del conducto. Los diuréticos, que por ejemplo en este caso sería la furosemida, que va a reducir la congestión pulmonar, la oxigenoterapia si hay hipovolemia. Bueno, como intervención de enfermería tenemos monitorear los signos vitales y signos de dificultad respiratoria, favorecer la alimentación adecuada, pausas frecuentes, alimentación por sonda si es necesario, apoyar emocionalmente a la madre, que es con información clara y participación en los cuidados, educar sobre signos de alarma y tratamiento, y coordinar con otros profesionales de la salud, cardiología, nutrición y psicología, pues para brindarle suficiente educación a la madre pues, con este nuevo tratamiento y este problema. Ya sigue mi compañerita Fernanda. Bueno, listo. En actividad de reposo, paciente en brazos de la madre que se muestra alerta en periodo de somnolencia entre tomas. Llanto débil, pero reactivo a estímulos. Presenta fatiga, se observa en compañía constante de la madre. Este también lo tenemos en un nivel comprometido. El equilibrio ácido-base. No se han realizado exámenes de laboratorio reciente para valorar el equilibrio ácido-base. No se evidencia ni vómito, ni diarrea, ni signos clínicos de alteración del estado ácido-base y este lo tenemos en un estado compensatorio. Listo, entonces como primer diagnóstico tenemos un diagnóstico enfocado en el problema, los hallazgos, paciente femenina prematura al nacer, que tiene bajo peso, talla y perímetro cefálico desde su nacimiento. Clase 1, dominio 2, nutrición y la etiqueta diagnóstica dinámica
de alimentación del lactante ineficaz relacionado con falta de conocimiento de las etapas de desarrollo del niño, falta de conocimiento de las responsabilidades eh, parentales en la alimentación del niño, evidenciado por el peso de 2,9 kilogramos, la talla de 50 centímetros y el perímetro cefálico de 30 centímetros. Como no tenemos el desempeño y el rol de la madre lactante. Y los indicadores tenemos, interactúa con el lactante para fomentar la confianza. Bueno, eso lo vamos a medir con la escala Likert 13, que 1 es nunca demostrado, 2 es raramente demostrado, 3 a veces demostrado, 4 frecuentemente demostrado y 5 siempre demostrado. Entonces, el 1 interactúa con el lactante para fomentar la confianza, le dimos una puntuación de 2. Proporciona una supervisión adecuada, le dimos una puntuación de 3 y utiliza un sistema de apoyo social para ayudar al lactante, le dimos una puntuación de 3, obteniendo una puntuación basal de 3 y obteniendo una puntuación basal, diana de 4. Como NIC, como actividades tenemos enseñanza, nutrición del lactante de 0 a 3 meses, enseñar a alimentar solo con leche materna o de fórmula durante el primer año. Es decir, se debe evitar sustituir la fórmula de la leche materna por pues, otra leche. Enseñar a permitir la solución no nutritiva. Utilizar la actividad demostrativa para asegurar la compresión. Instruir sobre la preparación y almacenamiento de adecuadas fórmulas de leche materna. Aconsejar que se limite la ingesta de agua de 15 a 30 mililitros cada vez, 120 ml día. Y ya como evaluación de este primer diagnóstico, durante la valoración integral del lactante y su entorno familiar, se identifican signos que indican una dinámica de alimentación ineficaz entre el lactante y su cuidador primario. El lactante presenta un peso de 2,9 kilogramos, una talla de 50 centímetros y un perímetro cefálico de 30 centímetros, medidas que se ubican en percentiles bajos en comparación con los estándares de crecimiento para el desarrollo a término, lo que sugiere una posible ganancia poderal insuficiente o de riesgo nutricional. Se observa que la madre o cuidadora principal manifiesta desconocimiento de las necesidades nutricionales del lactante y de las etapas de desarrollo infantil, así como inseguridad al respecto de su rol, frecuencia y duración inadecuada, dificultad para interpretar las señales de hambre o de saciedad del bebé y una posición corporal no ergonómica para el binomio madre e hijo. No se evidencia adecuada vinculación afectiva durante el momento de la alimentación de la madre. La madre expresa ansiedad, incertidumbre sobre el niño, come lo suficiente, lo que refuerza la sospecha de una dinámica disfuncional, a pesar de que el niño no presenta signos agudos de deshidratación ni de dificultad para succionar. La evaluación sugiere una interacción poco efectiva, puede comprender su nutrición y desarrollo si no se corrige a tiempo. Listo. Y como diagnóstico 2 tenemos otro diagnóstico enfocado en el problema. Paciente en los hallazgos, paciente que a raíz de su prematurez e inmadurez metabólica, desde su nacimiento se ha presentado con dificultad respiratoria, ostentando con ella reacciones subcostales y mayor esfuerzo respiratorio. Clase 4, dominio 4. Y la etiqueta diagnóstica, patrón respiratorio ineficaz, incrementado del esfuerzo físico, fatiga de los músculos respiratorios, evidenciado por tos, disnea, retracciones subcostales y ruidos adventicios. Bueno, como no tenemos peso, masa corporal, tenemos indicadores que los vamos a medir con una escala Likert de 2. 1 sería desviación grave del rango, 2 desviación sustancial del rango normal, 3 sería desviación moderada del rango normal, 4 desviación leve del rango normal y 5 sin desviación del rango normal. Entonces, 1 percentil del perímetro cefálico, niño, le dimos una puntuación de 2.
Percentil de la talla, le dimos una puntuación de 3. Percentil de peso, le dimos una puntuación de 3. Y porcentaje de grasa corporal, le dimos una puntuación de 3, teniendo un puntaje basal de 3 y una puntuación de que es a donde lo queremos llevar. Como actividades, asesoramiento nutricional, determinar la ingesta y los hábitos alimentarios del paciente, facilitar la identificación de las conductas alimentarias que desean cambiar, establecer metas realistas a corto y a largo plazo para el cambio del estado nutricional y establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto. Y como evaluación del segundo diagnóstico, durante la valoración respiratoria del paciente pediátrico se identifican signos clínicos compatibles con un patrón respiratorio ineficaz, caracterizado por alteraciones en la profundidad del ritmo y la eficacia de la ventilación. El lactante presenta disnea evidente, tos persistente, retracciones subcostales y a la auscultación pulmonar se revela la presencia de ruidos adventicios bilaterales, lo que indica compromiso en el intercambio gaseoso. Se observa incremento del esfuerzo físico para respirar acompañado de uso de músculos accesorios y fatiga progresiva de los músculos respiratorios, especialmente durante la alimentación y el llanto. Estas manifestaciones sugieren un agotamiento funcional del aparato respiratorio, posiblemente asociado a un aumento de la demanda metabólica o una patológica subyacente como el defecto cardíaco, por ejemplo, una conducta arterial persistente que contribuye a una sobrecarga pulmonar eh, irregular, con episodios respiratorios superficiales y pausas breves, lo que refuerza la sospecha de ventilación ineficiente. El color de la piel se mantiene rosada, pero existen muchos momentos de cianosis peribucal transitoria durante el esfuerzo, especialmente durante la alimentación. Listo. El caso clínico número 2 es la estenosis pulmonar en pediatría. Y la compañera nos va a leer cuál es la paciente, en qué consiste y en qué lo vamos a enfocar. Bueno, estenosis pulmonar en pediatría. Alejandro Galindo, un niño de 4 años, eh, acudió a consulta externa a cardiología pediátrica acompañado de su madre, quien expresó su preocupación porque su hijo se cansaba al correr y presenta una coloración morada alrededor de la boca y las extremidades superiores. Y se pone, y se pone muy frío durante estos episodios. En cuanto a sus antecedentes, sabe que su embarazo fue adecuado con un control prenatal sin hallazgos cardíacos relevantes y un parto vaginal a término con un Apgar 9 y de 9 y un peso de 3,2 kilogramos. Desde el primer año de vida ha presentado infecciones respiratorias frecuentes. Además, hay antecedentes familiares de cardiopatía congénita en su tío materno, aunque no se especifica el tipo de enfermedad. En el examen físico, Alejandro presenta un peso de 15,5 kilogramos, una talla de 102 centímetros, su frecuencia cardíaca es de 110 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria es de 26 respiraciones por minuto y la presión arterial se encuentra en un 92,60. Llenado capilar menor a 3 segundos, la saturación de oxígeno es de 24% en reposo. Un hallazgo importante es que tras la actividad física presenta cianosis en las extremidades superiores y peribucal. A la auscultación cardíaca se escucha un soplo sistólico en el foco pulmonar con una intensidad de 3,5, acompañado un segundo de ruido desdoblado. En los pulmones no se aprecian ruidos agregados y el abdomen dentro de los límites normales sin signos de hepatomegalia, las extremidades se muestran
pulsos periféricos débil sin edema. Para completar el diagnóstico se realizaron estudios complementarios. La radiografía de tórax mostró una silueta cardíaca normal, pero un cono pulmonar prominente. El electrocardiograma reveló sobrecarga de ventriculación derecha y un eje desviado a la derecha. El ecocardiograma fue decisivo para confirmar el diagnóstico de estenosis pulmonar valvular moderada, con un gradiente transvalvular de 50 milímetros eh, de mercurio, hipertrofia leve del ventrículo derecho, infunción ventricular conservada. No se observan otras informaciones cardíacas. Con base de estos hallazgos, el diagnóstico principal fue estenosis pulmonar valvular moderada, un paciente pediátrico sintomático. El tratamiento recomendado incluye seguimiento clínico y ecocardiograma periódico, con restricción en actividades físicas e intensas y profilaxis para la endocarditis, según indicación médica. Este caso de que el gradiente transvalvular supere los 50 y 60 milímetros de mercurio o si se presentan síntomas graves. Se planteó la opción de realizar una valvoplastia con balón por cateterismo cardíaco, con un procedimiento mínimamente invasivo que en este caso sería adecuado dada la combinación de gradiente elevado y síntomas. 3 meses después de la intervención, Alejandro mostró una notable mejoría clínica. El soplo se redujo considerablemente, el gradiente transvalvular disminuyó y Alejandro pudo realizar actividad física sin presentar signos de hipoxia, lo que confirma el éxito del tratamiento y de la intervención realizada. Bueno, entonces, de acuerdo al metaparadigma, entonces en persona es un paciente, un niño de 4 años con síntomas de disnea de esfuerzo y cianosis leve, diagnosticado con estenosis pulmonar, valvular moderada. La población que sufre esta patología entonces es más frecuente en el sexo masculino. La estenosis valvular es la forma más común, que es la subvalvular o supravalvular, y generalmente se detecta en la infancia. En cuanto al entorno, las condiciones de salud asociadas, entonces en este caso el niño ha presentado infecciones respiratorias frecuentes y hay antecedentes familiares de cardiopatías congénitas. Los factores de riesgo. Entonces, los factores genéticos, síndromes como Noan Williams, historia familiar de cardiopatías. Durante la gestación, la exposición a agentes teratogénicos también puede aumentar el riesgo de defectos cardíacos como la estenosis pulmonar. Entre los tóxicos específicos que se han asociado a estas alteraciones se encuentran retinoides como la isotretinoína utilizado para el tratamiento del acné severo, anticonvulsivantes como el ácido valproico, alcohol, tabaco, talidomida y algunas infecciones virales como la rubeola congénita. Finalmente, el bajo peso al nacer también ha sido considerado un factor de riesgo en algunas series clínicas, ya que puede estar asociado a un desarrollo intrauterino alterado, predisponiendo a malformaciones estructurales cardíacas. De acuerdo a la salud, entonces, la salud se ve comprometida por la cardiopatía congénita. Hay un desequilibrio en la oxigenación durante el esfuerzo físico que limita su actividad normal. Y tras la valvuloplastia, Alejandro presenta mejor adaptación y recuperación del equilibrio fisiológico. En cuanto entonces a enfermería, el rol de enfermería es crucial para identificar signos tempranos de descompensación, brindar educación continua a la madre y facilitar un entorno que promueva la adaptación progresiva del niño. También abarca el acompañamiento emocional, educativo y conductual para ambos, para el niño y para la cuidadora. Y en los cuidados de enfermería, pues los más predominantes son valoración continua del estado hemodinámico y funcional de Alejandro, educación para el autocuidado en la madre, por ejemplo, reconocimiento de signos de alarma, administración de medicamentos y seguimiento de indicaciones médicas. Apoyo emocional a la familia, especialmente frente al miedo a las recaídas o al esfuerzo físico, o en cuanto pues a la hospitalización del niño. Promoción del desarrollo psicomotor,
respetando sus límites fisiológicos. Y fomentar la integración social del niño en espacios seguros y adaptados. Listo, en cuanto a la epidemiología, según Hoffman y Kaplan, que fue una investigación que se hizo en el 2002, esta patología representa entre el 8 y el 12% de todas las cardiopatías congénitas diagnosticadas en recién nacidos y lactantes. Su forma más común es la estenosis valvular, siendo menos frecuentes las variantes subvalvular y supravalvular. En cuanto a su prevalencia, los Centros para el Control y Prevalencia de Enfermedades estiman que la estenosis pulmonar afecta aproximadamente a uno de cada tres, de 1 a 3 de cada 10.000 nacidos vivos, lo que la posiciona como una malformación relativamente rara, pero clínicamente relevante. Asimismo, esta patología puede presentarse de manera aislada o como parte de síndromes genéticos. Reportan que alrededor del 50% de los pacientes con este síndrome denonan que nos mencionaba la compañera Sara, presentan estenosis pulmonar, lo que subraya la necesidad de una evaluación genética en los casos seleccionados. Bueno, en cuanto al proceso de salud-enfermedad, que es la fisiopatología, entonces la fisiología normal, el corazón derecho bombea sangre desoxigenada hacia los pulmones a través de la válvula pulmonar. La válvula se abre completamente durante la sístole, permitiendo el flujo sin resistencia hacia la arteria pulmonar. Entonces, la fisiopatología en donde se ve afectado es en la estenosis pulmonar valvular, la válvula es anormalmente estrecha, o sea que ocasiona una obstrucción al flujo sanguíneo del ventrículo derecho. Esto genera hipertrofia ventricular derecha y aumento del trabajo cardíaco. Si la obstrucción es severa, puede causar disminución del gasto cardíaco y signos de hipoxemia o cianosis. Listo, las complicaciones más frecuentes es la hipertrofia y eventualmente la falla del ventrículo derecho. Por eso las arritmias, también la endocarditis infecciosa, el retraso del crecimiento y la intolerancia al ejercicio. Bueno, de acuerdo entonces a la valoración según el modelo de adaptación de Calista-Roy en estímulos, el focal entonces, estenosis pulmonar que genera síntomas respiratorios y esfuerzo cardíaco. En el contextual, historia de infecciones respiratorias, antecedentes familiares y ambiente escolar activo. Y en residual, potencial predisposición genética o emocional familiar frente a la enfermedad. Bueno, listo. Entonces, en la nota, oxígeno y circulación, paciente que presenta respiración espontánea con signos, pero con signos de compromiso, saturación de oxígeno disminuida al esfuerzo, manifestada por cianosis perivocal, frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto y retracciones, pero con antecedentes de disnea y fatiga al correr. A la auscultación, soplo sistólico en el foco pulmonar, y segundo ruido desdoblado, hallazgo característico de su estenosis pulmonar moderada, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, rítmica con una presión arterial de 92-60 milímetros de mercurio, pulsos periféricos presentes, llenado capilar menor a 2 segundos y está en un nivel comprometido. Actividad y reposo. Paciente con un Glasgow 15 de 15, pupilas isocóricas, comunica adecuadamente, pero con historia de limitación a la actividad física por fatiga precoz y episodios de cianosis al correr. La madre reporta que el niño evita juegos que impliquen correr por la sensación de cansancio, duerme bien, pero la actividad es reducida con comparación con sus pares. Está en un nivel comprometido. Protección e integridad cutánea, piel que se muestra con cianosis peribucal leve con el esfuerzo. Signos evidentes de hipoxia tisular, mucosas orales húmedas con un episodio de coloración violácea, no hay lesiones traumáticas
ni infecciones cutáneas, está en un nivel comprometido, equilibrio ácido-base, signo clínico descompensación ácido-base, aunque la cianosis al esfuerzo puede iniciar hipoxemia leve durante la actividad física. Está en un nivel comprometido. Listo, en cuanto al autoconcepto, tenemos que el niño es consciente de su cansancio al jugar, pero esto puede estar afectando su autoestima. Recordemos que es un niño y es como una necesidad para ellos jugar, entonces esa limitación lo afecta. Y también la preocupación de los padres por la seguridad del niño, el que le vaya a pasar o si puede tener alguna recaída. En cuanto a la función del rol, el niño escolar activo puede verse afectado por las restricciones que tiene el rol parental, protector aumentado, en interdependencia, dependencia emocional del núcleo familiar a su madre y también que los padres buscan apoyo e información. Bueno, en cuanto al tratamiento médico y farmacológico, entonces, en cuanto al tratamiento médico, seguimiento clínico y ecocardiográfico para valorar progresión de la obstrucción pues, de la valvulopatía, restricción de la actividad física intensa y profilaxis para la endocarditis infecciosa en procedimientos invasivos si se indica. Listo, en la intervención definitiva tenemos la valvuloplastia con balón, que es el procedimiento de lesión en estenosis moderadas o severas sintomáticas. Se realiza por cateterismo cardíaco. Ya en cuanto a la farmacología, tenemos diuréticos como la furosemida si hay signos de sobrecarga de volumen, beta bloqueadores en caso de arritmia, aunque es menos frecuente en estenosis aislada. Bueno, listo. Como primer diagnóstico tenemos un diagnóstico enfocado en el problema. Los hallazgos, llenado capilar menor de 3 segundos, la saturación de oxígeno del 94% en reposo, cianosis en las extremidades superiores y peribucal. Clase 4, dominio 4, etiqueta, perfusión tisular periférica ineficaz relacionado con autogestión ineficaz de la salud, evidenciado por cianosis en las extremidades frías, llenado capilar menor a 3 segundos, mayor, pulsos periféricos débiles. Bueno, como no, tenemos automanejo, enfermedad arterial periférica y lo vamos a medir con una escala Likert 13, que 1 es nunca demostrado, 2 es raramente demostrado, 3 es a veces demostrado, 4 frecuentemente demostrado y 5 siempre demostrado. Como primero tenemos, monitoriza los cambios en salud, le dimos una puntuación de 4, monitoriza los signos y síntomas de empeoramiento de la enfermedad arterial periférica, le dimos un 4 y limita la ingesta de grasa y colesterol, le dimos un 4, teniendo una puntuación basal de 4 y una puntuación de ANA de 5. Como ni como actividades tenemos precauciones circulatorias. Primero, realizar una evaluación de la circulación periférica comprobando pulsos periféricos, llenado capilar, color, temperatura de las extremidades. 2. Instruimos al paciente y a la familia sobre la buena alimentación baja en colesterol. 3. Educamos al paciente y a la familia sobre los signos y síntomas indicativos para acudir a urgencias como dolor precordial o anginoso, cianosis o disnea que no mejora con el reposo. Como evaluación del primer diagnóstico, durante la valoración clínica se identifican signos compatibles con perfusión tisular periférica ineficaz, evidenciado por la presencia de cianosis en las extremidades, frialdad distal a tacto, llenado capilar mayor a 3 segundos y pulsos periféricos débil, lo cual indica un compromiso en la circulación sanguínea hacia los tejidos periféricos. Estos hallazgos son indicativos de una oxigenación tisular disminuida y posible alteración en el transporte de los nutrientes y desechos metabólicos. La condición del paciente también revela antecedentes de autogestión ineficaz de la salud por parte del cuidador o familia, lo que manifiesta en un seguimiento deficiente del tratamiento médico indicado, poca adherencia a los controles pediátricos y señales de desconocimiento
sobre las medidas para el manejo de los signos de alarma en enfermedad cardiovascular o respiratoria. Este conjunto de factores agrava el cuadro clínico del paciente, ya que la falta de acciones oportunas puede permitir la progresión del deterioro hemodinámico, favoreciendo la hipoxia celular y aumentando el riesgo de complicaciones mayores como acidosis metabólica orgánico secundario. Como segundo diagnóstico tenemos un diagnóstico de riesgo, clase 4, respuesta cardiovascular pulmonar, actividad 4, etiqueta diagnóstica, riesgo de disminución del gasto cardíaco evidenciado por obstrucción del flujo pulmonar. Como no tenemos función cardiovascular, tenemos unos indicadores y los vamos a medir con la escala Likert 1, que 1 gravemente comprometido, 2 sustancialmente comprometido, 3 moderadamente comprometido, 4 levemente comprometido y 5 no comprometido. 1 sería disnea, le dimos una puntuación de 2, retracción torácica, le dimos una puntuación de 2, ritmo cardíaco, le dimos una puntuación de 3, diaforesis una puntuación de 2 y fatiga una puntuación de 2, obteniendo un puntaje basal de 2 y un puntaje diana de 4. Bueno, en las actividades del segundo diagnóstico, cuidados cardíacos, garantizar un nivel de actividad que no comprometa el gasto cardíaco y que no procure crisis cardíacas. Monitorizar signos vitales con frecuencia, monitorizar el equilibrio ácido hídrico, entradas y salidas de peso diario y establecer una relación de apoyo con el paciente y la familia. Y como evaluación del segundo diagnóstico, tenemos durante la valoración integral del paciente pediátrico con diagnóstico médico de estenosis pulmonar, se identifica un riesgo potencial de la disminución del gasto cardíaco. Esta condición congénita produce una obstrucción al flujo sanguíneo desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, lo que conlleva un aumento de la presión intraventricular derecha y una posible sobrecarga del miocardio. Aunque el paciente no presenta en este momento signos clínicos evidentes de disminución del gasto cardíaco como hipotensión, palidez, frialdad distal o alteración del estado de conciencia, la fisiopatología subyacente sugiere una predisposición significativa para desarrollar un deterioro hemodinámico, especialmente en situaciones que aumente la demanda metabólica, como la fiebre, llanto prolongado, infecciones respiratorias o un esfuerzo clínico. Esta condición puede evolucionar hacia una disminución en la perfusión tisular sistémica y oxigenación celular inadecuada si no se detecta y si no se interviene a tiempo. Por ello, se considera esencial establecer una vigilancia constante en los signos vitales, la perfusión tisular periférica, el patrón respiratorio y la tolerancia a la actividad física y la alimentación. Listo, muchas gracias. Eso culminamos. Muchísimas gracias. Esperemos Muchas que- gracias.